Si el paciente tiene criterios electrocardiográficos y tiene menos de 12 horas de evolución, no hay ninguna duda en que debemos ofrecerle una terapia de reperfusión, sea angioplastía o sea trombolíticos. Ofrezco sin ninguna duda en ese periodo de tiempo. Si han transcurrido hasta las 48 horas del infarto, todavía se puede ofrecer esta terapia, pero ya se convierte en una indicación 2A. Quiere decir que no hay un acuerdo universal, pero la tendencia es a que el procedimiento va a ser útil. En cambio, si han transcurrido más de 48 horas, ya no deberíamos hacer la terapia de reperfusión y hay un acuerdo, por eso es una indicación clase 3. Eso en un paciente obviamente que está estable y que está asintomático. No es lo mismo en un paciente que tenga inestabilidad, que tenga arritmias o que vuelva a tener nuevamente dolor. En ese caso, la indicación de hacer un procedimiento de reperfusión se convierte nuevamente en una indicación tipo 1A, quiere decir que todos están de acuerdo en hacer esa intervención. Esas recomendaciones son para decidir que tengo que hacer una reperfusión, ya sea farmacológica o sea mecánica. Una vez que he tomado la decisión de hacer la reperfusión, voy a elegir qué método de reperfusión voy a emplear. Y los dos métodos para alcanzar una reperfusión son o le vamos a dar trombolíticos o vamos a hacer un procedimiento de angioplastía. Cada uno de los dos métodos tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja del trombolítico es que se lo puede utilizar en cualquier lugar, inclusive en la ambulancia, en cualquier emergencia, en la terapia intensiva. Son protocolos muy fáciles de utilizar. Lo más difícil posiblemente sea conseguir un poco el trombolítico, pero técnicamente no es un procedimiento nada complejo. La desventaja del trombolítico es que muchas o un grupo de personas tienen alguna contraindicación. El trombolítico, el mayor riesgo que tiene es el de sangrado. Entonces, si una persona tiene un riesgo excesivo de sangrado, si vamos a administrar trombolíticos, con seguridad que va a sangrar. Y lo malo es que muchos de ellos sangran en el cerebro y el pronóstico es malo. La frecuencia que puede producir sangrado cerebral un trombolítico está alrededor del 0.5 hasta el 1.5 a 2% aproximadamente. En cambio, la angioplastía tiene la ventaja de que el riesgo de sangrado es mucho menor, habitualmente logra una mejor reperfusión, se logra un mejor resultado con el trombolítico. Podemos utilizar en pacientes que tengan contraindicación al trombolítico, pero la gran desventaja que tiene es que se necesita profesionales especializados y un centro que cuente con todas las condiciones para poder realizar. Se han discutido durante muchos años cuál sería la mejor estrategia. Y hoy en día se han puesto de acuerdo las sociedades más grandes y básicamente el concepto es que, de ser posible, deberíamos ofrecer a todos los pacientes una angioplastía como primera opción de tratamiento y dejar el trombolítico en aquellos casos en los cuales no vamos a poder hacer angioplastía en las condiciones que nos aconsejan las grandes guías. Esto es para que ustedes tengan una idea en qué consiste una angioplastía. Ayer vimos que un paciente que tiene un infarto, en su gran mayoría, tiene una placa
La angioplastía básicamente consiste en atravesar con un material especial el lugar que está obstruido y se infla un balón y se deja una malla metálica adentro, con lo cual se logra aliviar la obstrucción. Este más o menos es el esquema que aconsejan las guías para poder actuar en un paciente que tiene un infarto y que tiene indicación de hacer una terapia de reperfusión. Los tiempos son muy importantes. Si bien la angioplastía es el procedimiento de elección que si deberíamos hacer en todas las personas, hay que hacerlo rápidamente. En general, se dice que si demoramos más de 2 horas en hacer una angioplastía, se pierde la ventaja frente a un trombolítico. Entonces, si se va a hacer angioplastía, tiene que hacerse básicamente como máximo dentro de las 2 horas después de que hemos tomado la decisión de hacer una terapia de reperfusión. ¿Y de qué va a depender eso? Básicamente, ¿dónde acude el paciente con infarto agudo de miocardio? ¿Ha acudido a un centro que tiene o que no tiene angioplastía? En Cochabamba, felizmente, hoy en día hay como 4 o hasta 5 centros donde ya se realiza angioplastía, pero no en todas las clínicas. Entonces, nosotros tenemos que ver dónde está el paciente. Si el paciente acude a un lugar donde se realiza regularmente angioplastía, no hay ninguna duda de que la angioplastía primaria, sin hacerle trombolítico, directamente la angioplastía, es la terapia de elección. Pero debemos cuidar que debemos hacerlo rápidamente. 90 minutos más o menos es el tiempo máximo recomendado. Idealmente en menos de 60 minutos deberíamos haber hecho el procedimiento. En cambio, si el paciente ha acudido a un centro que no tiene capacidad de angioplastía, como primera opción es derivar rápidamente a ese paciente a otro centro que tenga la capacidad de hacer angioplastía. Pero esta derivación debe hacerse rápidamente. Si desde el momento en que yo decido hacer la reperfusión hasta que le van a hacer una angioplastía en el otro centro, van a transcurrir menos de 120 minutos, el paciente debe ser derivado para que se le haga una angioplastía. Pero si estimamos que el paciente va a tardar más de 120 minutos, no en el traslado, sino hasta que ya le hagan la angioplastía en el otro centro, si estimamos que va a demorar más, entonces la recomendación es administrar rápidamente el trombolítico y el tiempo que exigen como control de calidad es menos de 10 minutos. No podemos demorar 2 horas a hacer un trombolítico si es que hemos decidido ir por esa estrategia. En resumen, hasta acá, si se puede ofrecer a todo paciente infartado con elevación del segmento del ST una angioplastía, debería ser una terapia de reperfusión, pero hacerlo rápidamente. Si va a un centro con angioplastía, en menos de 90 minutos. Si tengo que derivarlo, que le hagan angioplastía, pero menos de 120 minutos de demora. Si no voy a cumplir esos criterios, es mejor administrar inmediatamente el trombolítico. Y luego veo cómo fue con la trombolisis. Si la trombolisis fue exitosa, no necesito hacer ningún procedimiento de urgencia. Voy a ver cómo ha quedado el resultado del trombolítico y si necesita hacerse un procedimiento adicional, pero ya no con esa urgencia
como una angioplastía primaria. Y el tiempo que recomiendan en hacer este control angiográfico está en las primeras 24 horas, más o menos entre 2 a 3 horas hasta las 24 horas. En cambio, si el trombolítico no ha sido útil, no ha reperfundido, debo hacer una angioplastía rápidamente, y a esta angioplastía ya se llama angioplastía de rescate. ¿Por qué de rescate? Porque ya hice una trombolisis intentando reperfundir y no fue exitosa. En cambio, la angioplastía primaria es cuando hago la angioplastía directamente y no he utilizado trombolíticos previamente al procedimiento. Si bien hay muchos otros estudios que se pueden hacer y se hacen en un paciente infartado, tienen menos importancia a la hora de tomar la decisión aguda de hacer o no hacer una terapia de reperfusión. Y no debería esperar, ya lo hemos recalcado y vamos a ver en la gráfica en la siguiente diapositiva, no debo esperar el resultado de biomarcadores para tomar la decisión cuando hay elevación del segmento ST. Los biomarcadores van a demorar por lo menos 3 horas en hacerse positivos y entre tanto el paciente ya debería estar reperfundido. Obviamente tengo que controlar los lípidos. Recomiendan hacer PCR u otro procedimiento para ver marcadores de inflamación. En una placa de tórax, ya hemos visto ayer, nada específico, nos puede dar datos de congestión, pero no nos hace el diagnóstico del infarto. El ecocardiograma sí es un estudio que puede ser más útil. Tiene dos indicaciones importantes. En emergencia, si disponemos del equipo en la emergencia y, por ejemplo, tenemos un paciente con clínica muy sugerente de infarto y el electrocardiograma no es categórico, tiene algunas alteraciones, no cumple todos los criterios que hemos indicado ayer, recurro a una ecografía. Si en la ecografía veo que hay alteraciones de la contractilidad compatibles con un infarto, hago la reperfusión aunque no cumpla todos los criterios de las alteraciones electrocardiográficas. Ya vimos también ayer, cuando hay bloqueos de rama, es preferible tratar en exceso a un paciente con infarto que dejar evolucionar espontáneamente un infarto con elevación del segmento ST. Y después en el seguimiento, la ecografía nos es muy útil para ver qué compromiso ha tenido, cuánto ha deteriorado la función ventricular. Debemos recordar que todos los infartos prácticamente dejan alguna secuela, puede ser pequeñita si es que se ha actuado rápidamente en la reperfusión, o va a ser una secuela muy grande si no hemos actuado rápidamente. Hoy en día se están haciendo algunos estudios para ver las arterias coronarias sin necesidad de hacer una angiografía, pero tiene sus indicaciones. En otras circunstancias, no así en un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, porque no podemos darnos el lujo de demorar ese tratamiento. Lo mismo que la resonancia magnética. Sirve en otras circunstancias. Ya hemos hablado también ayer cuáles son los marcadores más importantes. La troponina, que se eleva un poquito antes que la CK, alrededor de las 3 horas más o menos, tiene la ventaja o desventaja que dura más, dura alrededor de 10 días hasta 14 días su elevación, y el otro es la CK-MB, que si bien tarda un poquito más en hacerse positivo, tiene un poco menos de rendimiento, pero es una muy buena prueba también, y sí baja mucho más rápidamente. Alrededor de las 48 horas prácticamente ya no existe este biomarcador. ¿Cuál sería la ventaja de este biomarcador? Es que si el paciente tiene un nuevo evento, al día quinto, séptimo, por ejemplo,
tendríamos que tener un nuevo pico de CK-MB. En cambio, al día quinto o séptimo, las troponinas van a seguir altas. Pero una vez más, si tenemos en el medio, actuamos perfectamente con la CK-MB. Hay otros biomarcadores que se han utilizado y muchos que se están probando. La mioglobina es uno de ellos, que tiene la gran ventaja de que se eleva mucho más rápidamente que cualquiera de los dos anteriores. Pero tiene la desventaja de que es completamente inespecífico. Cualquier lesión muscular específico, aunque se eleva muy rápidamente. En cambio, la troponina y la CK son más específicos y son las dos que se están utilizando hoy en día. Si bien hay otros medicamentos que pueden ayudar en el tratamiento del infarto, no son los más importantes ni deberíamos priorizar estos medicamentos en lugar de hacer una reperfusión rápida. La nitroglicerina tiene sus efectos benéficos en la circulación, pero no está indicado en todos los pacientes. Básicamente, utilizamos cuando necesitamos algún efecto adicional, por ejemplo, para descongestionar un paciente que nos ha hecho un edema agudo de pulmón. Si no se controla la presión arterial, es un muy buen medicamento para controlar, y si el paciente vuelve a tener o no se controla el dolor de pecho. Pero de rutina no damos en todas las personas que tengan un infarto. Lo mismo en agudo, en el periodo agudo no deberíamos utilizar beta bloqueadores, salvo algunas excepciones como hipertensión arterial que no podemos controlar con los otros fármacos, o una arritmia para controlar la frecuencia, por ejemplo, en una FA, aunque lo ideal, si el paciente está infartado y tiene una FA rápida, es una cardioversión. Sí son muy buenos los beta bloqueadores, pero pasado el periodo agudo, habitualmente en las primeras 24 a 48 horas deberíamos utilizar beta bloqueadores como una prevención secundaria, pero no como un manejo del infarto agudo de miocardio, salvo algunas excepciones. Lo mismo sucede con los inhibidores de la ECA, que son muy buenos medicamentos, pero no son medicamentos que debemos dar en la primera hora, segunda hora del infarto. Debemos esperar y alrededor de las 24 a 48 horas se debe utilizar estos medicamentos, sobre todo si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o ha reducido su fracción de eyección a menos del 40%. Las estatinas son las drogas de elección para control del colesterol. En el manejo del infarto agudo de miocardio, tampoco se esperan los resultados del perfil de lípidos. Todo paciente infartado debe recibir una terapia hipolipemiante, habitualmente estatinas, independientemente de su valor. Eso se ha demostrado que mejora el pronóstico de estos pacientes. Un poquito ya saliendo, digamos, de la fase de mayor estrés que tiene el paciente y los médicos de hacer la reperfusión, vamos a ver cómo es la evolución electrocardiográfica de los pacientes infartados con elevación del segmento ST. Estas secuencias que están descritos en todos los textos, en todos los libros, era más en la época en que no se hacía una terapia de reperfusión. Era la evolución natural del infarto y de las alteraciones electrocardiográficas conforme pasa los minutos, las horas, los días. Hoy en día, haciendo angioplastía o haciendo trombolíticos, se ha modificado completamente la evolución electrocardiográfica. De todos modos, algunos criterios básicos, obviamente, que se siguen manteniendo. Tampoco hay un acuerdo para ver en cuántas fases vamos a dividir
la evolución electrocardiográfica. En general, con pequeñas diferencias, se acepta que hay 4 fases de evolución electrocardiográfica. En la fase hiperaguda, sobre todo hay elevación del segmento ST y las ondas T picudas y simétricas, como vimos en la gráfica el día de ayer. Eso marca un periodo hiperagudo del infarto. Una onda T simétrica positiva más una elevación del segmento ST. Pasados los minutos, la elevación, la alteración de las ondas T, si bien son las que aparecen más precozmente, no duran mucho tiempo. 30 minutos, 60 minutos es lo que dura habitualmente la elevación de las ondas T. Si el paciente demora, que es lo más común que veamos pacientes después de 3, 4, 6 horas de evolución, es poco frecuente que ya veamos ondas T picudas. Lo más común que encontramos es en el periodo agudo del infarto. Y esto básicamente se caracteriza por la elevación del segmento ST, pero ya empieza a aparecer la onda Q patológica. Si el infarto sigue evolucionando en el tiempo, ya pasamos a una fase subaguda, en la cual el segmento ST va a bajar, va a ir bajando, se va normalizando. Y la onda T se hace negativa. Como vamos a ver, un criterio, posiblemente el más importante para ver si has reperfundido o no con el trombolítico, es ver cómo se modifica el segmento ST. Si no hacemos una terapia de reperfusión o si no ha sido exitosa, el segmento ST puede bajar espontáneamente, pero va a tardar 24, 48 horas en bajar. En cambio, con la terapia de reperfusión, si ha sido exitosa, debería bajar en menos de 90 minutos de que hemos administrado el trombolítico. Ese es un criterio de que ha sido exitosa la reperfusión. Y finalmente, en la fase crónica, lo que va a quedar como una secuela del infarto es una onda Q patológica y una disminución de la amplitud de la onda R. Para graficarles un poquitito, aunque acá, digamos, divide en 5 periodos, pero más o menos mantienen los mismos conceptos. En el periodo hiperagudo, onda T picudas, elevación del segmento ST. En la etapa aguda, sobre todo, elevación del segmento ST y posiblemente empiece ya a aparecer la onda Q. En el periodo subagudo, va bajando el ST y aparece T negativa y obviamente la Q ya es mucho más evidente. Y finalmente, en el transcurso del tiempo, lo único que puede quedar es la onda Q patológica como secuela de un infarto. Cuando vemos a un paciente en la emergencia, una forma muy práctica de estratificar el riesgo es mediante esta tablita, que es la de Killip, que básicamente lo que hace es ver si tiene o no tiene y qué grado de insuficiencia cardíaca tiene. Y esto tiene una directa relación con la mortalidad del paciente. Si no tiene insuficiencia cardíaca, en general, 8% de mortalidad. Hoy en día se dice que es un poco menos del 5% con todas las mejoras en la reperfusión, pero si el paciente está en choque, por ejemplo, se van a morir el 80 a 100% de los pacientes con un infarto. Cuando yo administro un trombolítico, a los 90 minutos debo controlar si ha sido exitoso o no para ver si le hago una angioplastía de rescate o puedo esperar para su angiografía de control. Y lo más importante es analizar el segmento ST. Por lo menos tiene que bajar en un 50% la amplitud de la elevación del segmento ST
para decir que ha sido exitosa la reperfusión. Otros criterios son disminución del dolor, que es más relativo porque a veces le damos morfina y otros analgésicos y no podemos estar seguros si le ha aliviado el dolor o mejorado por que ha sido exitosa la reperfusión o por efecto de los medicamentos. La presencia de algunas arritmias ventriculares, como el ritmo idioventricular acelerado, también se considera que es un marcador de que la reperfusión ha sido exitosa, y cuando el pico de las enzimas ha sido mucho antes de lo que se espera habitualmente. Si yo considero que a las 24 horas es el pico máximo de la CK, en el paciente que se ha perfundido exitosamente, ese pico lo vemos alrededor de las 12 horas aproximadamente. El más importante, les vuelvo a decir, la disminución de la elevación del segmento ST. Mencionarles algunas complicaciones que puede producir el infarto. Lamentablemente, el infarto es la principal causa de muerte en el mundo entero. En Bolivia no conozco estadísticas serias para poder decir si esto se cumple o no. Lo que sí estamos seguros es que cada vez es más frecuente el infarto. ¿Y por qué? Porque tiene muchísimas complicaciones. Ya hemos visto ayer, la muerte súbita puede ser una manifestación del infarto agudo de miocardio, pero además tiene muchísimas otras complicaciones que más o menos se las ha agrupado de esta manera. Pueden ser desde el punto de vista mecánico, eléctrico, isquémicas, embólicas e inflamatorias. ¿Qué puede producir un infarto? Se puede romper el septum interventricular y nos genera una comunicación interventricular aguda. Se pueden romper los músculos papilares y genera una insuficiencia mitral aguda. Se puede romper la pared libre del ventrículo izquierdo y genera un hemopericardio. Los tres tienen una elevadísima mortalidad, sobre todo la ruptura de la pared libre. Más del 90% de las personas que tienen esto fallecen porque hay que actuar rápidamente y habitualmente es una intervención quirúrgica la que tendríamos que hacer. Un aneurisma ventricular es otra complicación mecánica que, si bien no va a producir una muerte en los primeros minutos a horas, es una complicación que da falla cardíaca y también puede dar embolias. Y consecuentemente, la insuficiencia cardíaca es la complicación mecánica más importante. No solamente puede producir esas complicaciones el infarto, también puede producir complicaciones eléctricas. De las que hemos visto el otro día, puede producir absolutamente todas esas complicaciones. Extrasístoles, supraventriculares y ventriculares, las arritmias ventriculares que tienen peor pronóstico, el que mejor pronóstico tiene posiblemente sea el ritmo idioventricular acelerado y la fibrilación ventricular, que ya vimos que prácticamente es un paciente que está en paro cardíaco. También puede producir diferentes grados de bloqueos a nivel auriculoventricular y también intraventricular. Todos los grados de bloqueo que vieron ya en las clases de electrocardiograma. ¿Qué puede suceder desde el punto de vista isquémico? Puede haber una extensión del infarto si no actuamos rápidamente. Puede presentarse una angina posinfarto, que vamos a hablar mañana cuando hablemos del infarto sin elevación del segmento ST y de la angina inestable, y el paciente puede tener un nuevo infarto. Para hablar de reinfarto, se establece que se presente el nuevo evento después de los 28 días del primer evento. Si no, no se llama reinfarto. Para que exista un reinfarto, un nuevo infarto,
deben haber transcurrido 28 días después del primer infarto. Si no, solamente es una recurrencia o una extensión del infarto. Otra complicación del infarto, y que muchas veces es la forma de presentación del infarto, ya vimos ayer que a veces los infartos no tienen dolor y se nos puede pasar para el paciente y para el médico, y a veces debuta con una embolia cerebral. Sobre todo si el infarto es de la cara anterior, en el lugar donde no hay contractilidad, aunque no exista un aneurisma en sí, la sangre ya no se mueve normalmente. Entonces tiende a formar trombos, y si hay trombos por la misma circulación, se corre el riesgo de que pueda embolizar. ¿Y dónde va a ir? A cualquier órgano dependiente del sistema arterial periférico. Puede ir a la cabeza, al intestino, a cualquier lugar. Algo de las complicaciones inflamatorias. Se puede presentar una pericarditis. La pericarditis puede ser aguda en los primeros 2 a 7 días del infarto, y habitualmente en estos casos se asume de que es una inflamación solamente por contigüidad. El miocardio está cubierto por el pericardio, por tanto, si hay un infarto, hay una inflamación y puede comprometerse el pericardio. Esa es la característica de la pericarditis precoz. Es una pericarditis por contigüidad, y lo que se hace básicamente es algunos antiinflamatorios, básicamente aspirina para controlar el dolor, etc. En cambio, hay una pericarditis que se presenta tardíamente después del infarto. Después de 3 a 4 semanas del infarto puede presentarse una pericarditis con derrame pericárdico, a veces acompañado también de derrame pleural. A eso se conoce como síndrome de Dressler. Y acá, si bien no está definido completamente el mecanismo por el cual se produce esa pericarditis, ya no es solamente por una inflamación por contigüidad. Esta pericarditis se asume que más tiene una reacción de tipo autoinmune por exposición, obviamente, de todas las sustancias que se van a liberar durante el infarto. Y muchas veces, cuando es recidivante, hay que utilizar corticoides e inclusive algunos inmunosupresores. Esa es la diferencia entre las dos pericarditis que se puedan presentar después del infarto. Estas diapositivas que les muestro solamente es para cultura general, no es tema de examen ni mucho menos. Surge a raíz de algunas preguntas que algunas veces las han hecho en clases. Ya vimos ayer que un bloqueo de rama, sobre todo izquierdo, viene asociado con alteraciones de la contractilidad, perdón, de la repoblación ventricular, del segmento ST y la onda T. Estas alteraciones del segmento ST son opuestas al componente mayor del complejo QRS. Es decir, si yo tengo un complejo QRS positivo, voy a tener infradesnivel del segmento ST y T negativo. En cambio, si tengo un complejo QRS predominantemente negativo, voy a tener supradesnivel del segmento ST y T positiva. Esto es lo que sucede normalmente ante la presencia de un bloqueo de rama, sobre todo izquierdo, pero también es válido para el bloqueo de rama derecha. Entonces, si yo ya tengo esta alteración producida por el bloqueo, este paciente ya cumple nuestro criterio básico de infarto, porque ya tiene más de 1 milímetro y hasta 2 o más milímetros de elevación del segmento ST. Entonces, si tiene dolor, yo puedo asumir esto como criterio de infarto. Se han recomendado
algunos hallazgos para poder decir cuándo realmente esta alteración es por infarto y no solamente por bloqueo. Y más o menos se las puedes resumir así. Tienen su nombre como todos los que los han descrito. El más importante posiblemente sea este, que la alteración del segmento ST sea concordante al complejo QRS. Hemos dicho, donde es positivo el QRS, yo esperaría que el ST esté por debajo. Si está por arriba, es muy probable que esto es por infarto y no es por el bloqueo. Lo mismo sucede acá. Acá donde el complejo QRS es negativo, yo esperaría que mi ST esté elevado. Eso es lo normal por el bloqueo. En este caso tengo más bien infradesnivel del segmento ST que apoyaría más el diagnóstico de infarto y no solamente de bloqueo. Lo mismo, aconsejan que en lugar de tomar 1 o 2 milímetros como criterio de infarto, si hay bloqueo de rama, debo tomar 5 milímetros como criterio diagnóstico. Esto y muchas otras recomendaciones han tratado de definir si intervengo o no a estos pacientes. Lamentablemente, en un 50% esto me puede ayudar, pero en un 50% no me ayuda absolutamente nada. Por eso que la recomendación hoy en día se sigue manteniendo. Tienes clínica de infarto y tienes un bloqueo de rama, actúas como si el paciente tiene una obstrucción coronaria. Si bien esto te puede orientar, no es absoluto como para poder rechazar de una terapia de reperfusión porque encontremos estos hallazgos. Eso es todo por hoy. Mañana vamos a ver lo que es el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, que comprende el infarto sin ST y también la angina inestable.